Buenas noches a todos, bienvenidos. Continuamos con nuestro estudio de la clave de la teosofía en la Logia Blavatsky. Vamos por el capítulo 9, correspondiente al Kamaloka y de Bachan, con el subtítulo del destino de los principios inferiores, correspondiente a la página 84 del PDF. Adelante, Enrique, y nuevamente bienvenidos. Muchas gracias, Caro. También doy una fraternal bienvenida a todos a esta nueva sesión de estudio del libro La clave de la teosofía de la señora Blavatsky. Adelante, Caro, por favor. Bien, continuamos con las preguntas y las respuestas de este libro. ¿Puedes subirlo un poquito más? ¿Más? Bueno, el título entonces del capítulo es Kamaloka y de Bachan, y el subtítulo del destino de los principios inferiores. La pregunta es, ¿habéis hablado de Kamaloka? ¿Qué es? La respuesta es, cuando muere el hombre, sus tres principios inferiores lo abandonan para siempre, es decir, el cuerpo, es decir, el cuerpo físico, la vida, es decir, prana, que es un principio universal, y el vehículo de esta última, es decir, el vehículo de prana, el vehículo de la vida, que es el doble etérico, del cuerpo astral o doble del hombre viviente. Entonces, sus otros cuatro principios, el principio central o medio, el alma animal o kama rupa, o sea, el alma de los deseos, con lo que se ha asimilado del manas inferior, y la triada superior, se encuentran en Kamaloka. Bien. Esta es una localidad astral, el limbus de la teología escolástica, es decir, el limbo, ¿no? O el purgatorio. El Hades de los antiguos y estrictamente hablando, una localidad solo en un sentido relativo. No tiene área definida ni tampoco límite, pero existe dentro del espacio subjetivo, es decir, fuera del alcance de nuestras percepciones sensoriales. En este sentido, habremos de recordar que de acuerdo a lo que podemos percibir con nuestros sentidos, normalmente solamente percibimos el mundo o el plano de las formas, porque nuestra visión, nuestra vista, solamente percibe eso. Solamente aquellos que son clarividentes, pues perciben lo que es la llamada cuarta dimensión, o en este caso, el Kamaloka. Es en este sentido que podemos nosotros aportar esta información extra, ¿sí? Es la llamada cuarta dimensión es el Kamaloka, ¿sí? Entonces, o el mundo astral, que también se le conoce de esa manera, o el plano astral. Entonces, de esta manera es que en este espacio subjetivo habrá de permanecer el desencarnado por algún tiempo, dependiendo de su grado de evolución. Eso viene más adelante explicado. Bien, existe sin embargo, y allí es donde los eidolons astrales, es decir, los fantasmas astrales, de todos cuantos seres han vivido, inclusive los animales, esperan su segunda muerte. Viene esta última para los animales con la desintegración y la completa desaparición de sus partículas astrales. Principia para el eidolon humano, o sea, el fantasma humano, cuando la triada Atma, Buddhi, Manásika se separa de sus principios inferiores, o sea, el reflejo de la personalidad que fue al entrar en el estado de bachánico.
en este sentido, hemos de decir también que hasta que se agote la energía eh, de los deseos terrenales y de las ideas que se unen precisamente a esos deseos terrenales, a esos deseos egoístas, a esas pasiones que fueron vividas por el hombre y que una vez de que fallece, digamos, una vez de que desencarna, eh, abandona este plano y se instala en el plano de Kamaloka, que es el plano de los deseos, de las emociones, de los sentimientos. Y una vez que se agota esa energía, porque llega a su fin, finalmente, durante algún tiempo, y depende del grado de densidad o de sutilidad de esas emociones, si son demasiado intensas, demasiado pesadas, va a pasar mucho tiempo, muchos años para que puedan diluirse esas energías. En caso contrario, cuando es una persona ya de más elevada evolución, el, el paso o la estancia en ese estado es mucho menor. Se habla de algunas semanas, ¿verdad? O de algunos años, o de décadas, o de siglos, incluso, dependiendo. Hay quienes, eh, hay quienes tienen pues, muy poco tiempo que disfrutar en el Devachan por sus méritos y sus deméritos. Entonces, esto puede depender o depende finalmente del grado de evolución que tenga el ser desencarnado. Bien, entonces, hasta que se agotan esas energías, es cuando ya la triada superior, Atma, Buddhi, Manas, se separan y se elevan a sus propios planos correspondientes. ¿Algo que preguntar aquí o algo que aportar? Patti tiene la mano levantada. Bueno, Adelante, Pati. Hola, muy buenas noches a todos, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Tengo dos preguntas, Enrique. La primera pregunta es, ¿por qué cuando las personas, bueno, te pregunto esto porque a mí ya me tocó ver dos personas, en el hecho de su muerte. Y hay un suspiro que me imagino que es el último prana que entra dentro de los pulmones y dentro de su ser. Y es que suspira y muere. ¿Tú sabes acerca de eso? Y la segunda, estaba leyendo el libro tibetano de los muertos y ahí nos dice que entran en diferentes, lo que le llaman ellos, se me olvidó el nombre, pero bardos, diferentes bardos en el momento de su muerte. ¿Sabes acerca de estos bardos? Gracias, Enrique. Sí, bueno, respecto del último suspiro, pues sí, es evidente que pues, el último aliento de vida, que es un aliento pránico, pues es ese especie de suspiro, ¿no? Esa bocanada, ¿sí? Que finalmente, pues es el, el sello clásico del desprendimiento de, de, del alma, del respecto del cuerpo. Bien. Ahora, hablar de los bardos, pues sí, es entrar en una situación de una explicación muy larga, porque el bardo, pues tiene sus propias etapas y demás, pero no, digamos, es parecido a lo que estoy explicando aquí, ¿sí? Pero desde luego que tiene sus características. Digamos, en algún sentido, pues que eh, se explica de una manera particular el estado de las, del, en el que se encuentran las almas en ese bardo,
¿sí? Que es lo mismo que el purgatorio, que es lo mismo de lo que estamos hablando aquí, ¿sí? Nada más que se explica de una manera diferente y tiene sus pasos correspondientes, es decir, está más detallado, pero es todo un tratado ese asunto, es un tema muy extenso del que no nos es posible ampliarnos más en este caso, pero es muy parecido a lo que estamos explicando aquí. Ok, Enrique, muchísimas gracias. De nada. Diana y Salomón. Sí, Diana, adelante, por favor. Enrique, entonces, luego de ese periodo en el cual se sucede el limbus, quiere decir que después de esto tiene que em, terminarse para que el ser pueda entrar en el estado de bachánico, Sí, así es, se tiene que efectivamente. consumir. Sí, se tiene que consumir totalmente. De otra manera no puede avanzar. Por eso es tan importante eh, dejar en paz a los difuntos, dejar en paz a los desencarnados, dejar de estar extrañándolos, estar invocándolos y cosas por el estilo. Es decir, cuando nosotros estamos pensando constantemente en ellos, no es muy, digamos, fácil, no es sencillo que nuestros sentimientos desde aquí de la tierra les alcancen. Pero durante el sueño nuestro, cuando estamos fuera del cuerpo, desencarnados temporalmente, nuestra mente actúa más poderosamente y entonces puede estar enviando pensamientos de dolor, ¿sí? De aflicción a ese desencarnado y puede, en todo caso, es muy difícil, pero pueden llegarle esas impresiones mentales del que está vivo. Entonces, por eso, lo recomendable es hacer un piadoso olvido de ellos, o en todo caso, enviar pensamientos de amor y no tener esos sentimientos de dolor respecto de su ausencia, porque eh, pueden, en todo caso, detener el proceso de eliminación de esas energías. Es ¿Sí? como, Porque sería como enviarles materia astral, ¿verdad? Como jalarlos con materia astral. más que jalarlos es estarlos impresionando, ¿sí? Oh, Si en ese estado de conciencia es, vamos a suponer, aquí en este plano, ¿sí? Eh, yo te estoy llamando por teléfono a todas horas y te estoy diciendo que me duele que no estés conmigo y toda esa cosa, ¿no? Entonces, se distrae el ser de ese trabajo y entonces eso puede retrasar, en todo caso, su evolución, el desprendimiento, o sea, llegar a esa segunda llamada segunda muerte, ¿sí? Entonces, por eso es mejor olvidarnos de ese asunto y en todo caso enviar pensamientos de amor. Y ni siquiera eso, porque no lo necesitan, vamos a decirlo. Pero ya. además nos es muy difícil, es un mecanismo muy difícil si no se tiene un desarrollo evolutivo pues, importante para poder hacer eso, pero aún los muy desarrollados, pues no, porque no depende de la voluntad solamente, sino que eh, hay leyes que impiden esa comunicación. Más adelante viene todo este asunto que tendremos que tratar, ¿sí? Gracias, Enrique. De nada. Salomón. Salomón. Sí. Hola Enrique, hola a todos. Oye Enrique, tengo una pregunta. Estoy un poquito confundido en cuanto a, por ejemplo, un desencarnado que se sepulta y que pues siendo sepultado pues tarda mucho para que se desintegre el cuerpo físico. Entonces, ¿qué principios acompañan a ese cuerpo físico y por cuánto tiempo? Porque sabemos que la incineración, perdón, en una incineración
los principios más rápidamente se separan y van a su fuente. Y entonces mi pregunta es, ¿qué principios acompañan al cuerpo físico enterrado? Una persona que se entierra en una caja abajo de la tierra, etcétera, ¿no? Porque he escuchado que hay principios que se quedan acompañando al cuerpo hasta su desintegración, pero no sé cuántos y cuáles son los principios que lo acompañan. Gracias. Bien, el doble etérico es el que se va desintegrando a la par del cuerpo físico, ¿sí? Nada más, porque la vida o prana, el cuerpo energético, es decir, el prana, pues abandona el cuerpo físico, ¿sí? Y eh, solamente el doble etérico, pues tiene todavía parte de ese prana, ¿sí? Porque él es el vehículo, ¿verdad? Es el vehículo de prana, el vehículo de prana es el doble etérico. Entonces, podemos observar en ocasiones, quienes tienen esa capacidad, de que en los panteones, cuando está sepultado el cadáver ahí, el cuerpo físico, pues ahí anda rondando ese fantasma, ¿sí? Con las correspondientes eh, taras o degradaciones que va teniendo el cuerpo físico, también aparecen esos elementos degradatorios en la forma esta astral, digamos, que anda vagando ahí, ¿sí? De tal manera que si eh, un brazo, digamos, se, este, se Desintegra. desapareciera del cuerpo físico, ya terminó su proceso de putrefacción, pues también en ese fantasma se va a reflejar. Entonces, a la par, se van degradando uno con el otro, ¿sí? Porque durante todo el proceso han estado juntos. Y entonces, en la medida que se va desintegrando el uno, se va desintegrando el otro. Ujú. Correcto. Gracias, Enrique. Sí. Ricardo. Adelante, Sí, Ricardo. gracias, Carito. Hola, Enrique, nuevamente, y Sí. hermanos todos. Nada más aquí ahorita que te escuchaba, Enrique, sobre cómo los principios más sutiles como dijéramos, como se desprenden de los más densos en preparación para la segunda muerte en el Kamaloka. Se me vino el pensamiento, por ejemplo, el señor Buda nos decía, ¿no? Que cuando estamos muy apegados, pues es una fuente de sufrimiento. Pero más allá de eso, o sea, los apegos es el kama, ¿no? O sea, cuando estamos Sí. deseando cosas, estamos viviendo en el kama, ¿no? O en el kama manas. Pero no nada más sufrimos, ¿no? Sino yo creo que también por eso siempre en Teosofía se nos da el consejo de tratar de desapegarnos, tratar de no morar en tantos deseos. Por ejemplo, una persona que es muy materialista, que está muy apegado a las cosas físicas, ¿no? A las cosas materiales. O por ejemplo, una persona que está muy apegado a las pasiones sensuales, quiero pensar, o una persona que está muy apegado a los placeres mundanos como la comida, como el vino, como ese tipo de cosas. Yo creo que cuando esas personas desencarnan, pues su estancia en Kamaloka es más prolongada, ¿no? Porque esos deseos, cuando estaba vivo, de alguna manera lo acompañan después de morir por un tiempo, mientras se disipa esa energía, como decías, y pues entonces en teoría, mientras más aferrado a esos deseos estaba, pues más tiempo le va a llevar en cama loca, antes de que se sutilice esa separación y se dé todo lo que viene después, ¿no? Que es la segunda muerte y gestación y de Bachán y todo eso. Es correcto, creo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Kama Rupa, pues es
la expresión viva de las pasiones animálicas, ¿no? Porque ya no tiene el poder de la mente, ¿sí? Ya no tiene ese poder y entonces ya no puede actuar, ¿sí? Si acaso la unión del manas inferior, como dice aquí, con lo que ha asimilado del manas inferior, ¿verdad? Con eso es con lo que vive, con ese tipo de pensamientos ligados, los deseos y los pensamientos materialistas, es con lo que vive, pero puede recrear todavía los momentos de la embriaguez, por ejemplo, puede crearse un bar, una cantina, tener todos los licores de su gusto y tratar de sentir la embriaguez nuevamente, ¿no? Desde el placer hasta el sufrimiento que se vive en ese estado de embriaguez, ¿no? Y lo recrea una y mil veces hasta que finalmente eh, eh, esa, esa energía pues se debilita porque en primer lugar ya no hay un cuerpo físico donde depositar el licor, ¿sí? Pero que tampoco existe como tal. Un líquido no es, todo es imaginario nada más. Entonces, todo eso le va ocasionando frustración tras frustración tras frustración, igual que en la Tierra, hasta que finalmente pues se agota esa energía y entonces pues se va liberando. Ese es un problema terrible, ¿no? Pero sobre todo, bueno, eso tiene que ver con la sensualidad, pero el asunto de la sexualidad es otra cosa totalmente, pues, más fuerte, muchísimo más fuerte. Desde aquí en el plano terrestre, en este plano, ¿sí? Uno de los elementos más difíciles de desarraigar, pues es exactamente el deseo sexual, ¿sí? Aunque es tan efímero el placer, este, pero es intenso. Así, así lo hemos vivido, la humanidad en general, ¿no? Entonces, eh, es de lo más difícil de desarraigar. Claro que hay otros que no cambian por nada el placer de comer carne y demás, ¿no? Su máximo placer es eso, ¿no? Para otros la bebida, en fin, pero finalmente este asunto de la sexualidad pues es algo tremendo, tremendamente fuerte, ¿no? Pero eh, finalmente pues también se agota. Y es entonces cuando ya los tres, la tríada superior, los tres principios superiores, pues se van a sus planos correspondientes. Sí, gracias, Gracias. Enrique. A ti, Ricardo. Rosy. Hola, Karina Adelante, Rosy. Hola, Enriquito. Bueno, antes de mi pregunta, nada más le iba a comentar rápido aquí a Patti respecto, decía lo del bardo. Bueno, ese libro de tibetano de los muertos es tremendo, no es nada fácil. Como tú dices, es todo un tratado, pero yo después les puedo compartir un video que tengo del bardo todo precisamente. Viene muy, muy claro, viene con imágenes, viene muy, muy descriptivo y para nuestro entender occidental pues es muy claro y viene lo más importante sin tanta paja, ¿no? Bueno, ese es uno. Y sobre todo explican cómo se va desprendiendo el cuerpo y todo. Está excelente, yo se lo comparto. Yo creo que aprendí más en él que en el libro que me hizo sudar y que a veces me quedaba con cara de what, ¿no? Pero bueno, es muy didáctico. También antes de mi pregunta, escuchaba de Dianita que preguntaba algunas cosas. Bueno, en el año pasado di una conferencia ahí en Logia Aura precisamente de lo que estaban hablando y está muy didáctica, también le puedo mandar el link que está en el canal de la sociedad donde viene la charla esta de las preguntas que hacía y viene muy didáctico, yo creo que a lo mejor le podría ayudar todas las pláticas que se han dado. Y de lo que preguntaba mi querido Salomón, fíjate que me acuerdo que no recuerdo en qué libro comenta Annie Besant, que en un panteón tú sabes que el fantasma siempre queda, que es el doble, ajá, y obviamente se va pues deshaciendo a la par que el cuerpo físico. Pero tú sabes que un cuerpo físico puede durar muchísimos años, hasta siglos, ¿no?
Entonces, imagínate, decían que ella comentaba que en la época de ella, que llegaba, creo que fue el Peter el que una vez iban en un paseo y que pudo ver a lo lejos cuerpos, bueno, obviamente el doble, pero de personas con trajes antiquísimos, así como de 1600, ¿no? Y decían, pues, ¿cómo es posible que dice, es increíble que todavía esos cuerpos, aunque son esqueletos, pero todavía se puede ver, se percibe el fantasma y pues los cuerpos se van, pueden durar años, inclusive tú sabes que han encontrado hasta esqueletos de 2000 años, ¿no? Entonces, por eso siempre se recomienda más la incineración porque, pues además de que es más sano, bueno, pues el desprendimiento es más rápido y no hay tanto apego, ¿no? Nada más era eso. Y de los animales, Enrique, mi pregunta era de que siempre fíjate que tenía un poco de duda, no me he adentrado mucho en eso, pero siempre he tenido un poquito de duda con respecto a lo del alma grupal. Por ejemplo, aquí menciona que hasta que se agota la energía desaparecen, pero entonces, ¿cómo está eso de que entra el alma en grupo? Y la más avanzada es la que entraría al reino de, de los animales más cercanos al hombre, o estoy un poquito atorada en eso. No sé si tú pudieras explicarme algo al respecto. Igual que lo del bardo, también ese tema es muy largo, muy extenso, y entonces, bueno, pues se habla finalmente de que las partículas de aquellos animales que están más cercanos al hombre, finalmente, esas partículas, esa energía, pues puede llegar ya a tener, digamos, un, un eh, puede dar nacimiento a la posibilidad de, de un nuevo ser humano, y entonces pues se tiene ya esa posibilidad de llegar a un estado de salvaje, digamos, de primitivo, ¿no? De hombre primitivo en esas condiciones, ¿no? Pero pues eso está muy largo en el futuro todavía, ¿no? Eso no sucederá ahora, ni siquiera los primates alcanzarán en, en el corto plazo, es decir, hablo de cientos de miles de años todavía, ¿no? Para que eso pueda ocurrir, ¿sí? Entonces, Quizá cuando entremos a la otra ronda, ¿no? Posiblemente ellos se queden en la de atrás, ¿no? Algo así. sí, claro, eso será en la siguiente ronda, los animales más eh, exceptuando a los primates, porque ellos en esta misma ronda, a lo humano, ¿sí? Esa condición. Pero fuera de ellos, los animales, incluso los animales llamados superiores, esos entrarán al reino humano pues en otra ronda venidera. ¿Sí? Pero sí, es un tema muy extenso y requiere de mucho tiempo para irlo explicando paso a paso. Bien, muchas gracias. Más que todo un poquito aclarar un poquito, pero muchísimas Sí, gracias. de nada. Bien, la pregunta es, ¿y qué sucede después? Entonces, el fantasma camarrúpico, privado de su principio pensador, y el mana superior del aspecto inferior de este último, es decir, del, de la mente superior, su parte inferior, no recibiendo ya la inteligencia animal, luz alguna de la mente superior y sin cerebro físico para poder obrar, desaparece. Es lo que ya habíamos explicado, que entonces ya se agota toda esa energía, ya no hay manera de que pueda subsistir o de que pueda seguir viviendo, y entonces desaparece, ¿verdad? Y se queda, esa energía se queda precisamente en el plano astral, es decir, en la luz astral. Y es ahí que cuando retornamos a una nueva encarnación, pues ahí nos están esperando
esas escandas para incorporarse nuevamente o para incorporarse a la nueva vida que habrá de vivir y que nos acompañará desde luego para que podamos continuar evolucionando. ¿Sí? Entonces, esta es la relación que existe entre la mente superior, humana superior, y la parte inferior de este principio pensador que se relaciona precisamente con las pasiones, con el deseo, que es en todo caso, kama. ¿Sí? Entonces, kama rupa es la forma del deseo, el cuerpo del deseo. Rupa es forma o cuerpo. ¿Sí? Entonces, una vez de que eso se termina, esa energía se termina, pues desaparece esa evanescente, digamos, forma que existe en ese plano y solamente los clarividentes podrán ver como una energía flotante ahí, cambiante de colores y de intensidades y demás, porque pues así es el cuerpo emocional, tiene esa característica de que cambia constantemente. Como cambian nuestras emociones, cambia también de color, dependiendo del color del tipo de deseos que tengamos. Hola Enrique, buenas noches. Buenas noches, Bueno, Jazz. estaba recordando que en las cartas de los Mahatmas hay una parte, no recuerdo exactamente bien, pero lo que recuerdo haber entendido es que en general la mayoría de nosotros o de los seres humanos van a estar un tiempo en vamos a decir que ahí se me fue la onda del En Kamaloka. En Kamaloka, exactamente. ¿Por qué? Porque en general no todos, la mayoría, un porcentaje muy alto, el 90 y tantos, no vamos a morir en el momento que debíamos. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos nuestra salud, porque comemos de más, porque fumamos, por lo que sea. Entonces, es como si fuera una persona que mataron, que tuvo un accidente. No es lo mismo, pero sí vamos a estar un tiempo hasta que se concluya esa parte. Entonces, ahorita que estaban hablando de esta parte que hay en los panteones, todos esos como espíritus le podemos llamar, o el doble etérico, pues es esta parte que vamos a tener que estar en el libro tibetano de la vida y de los muertos, marca un rango de 90 días. Sin embargo, bueno, sabemos que es un libro, una teoría, pero en general en la parte de los Mahatmas comentaban que cada quien tenemos que concluir un tiempo en ese como limbo, que es el tiempo que nos quedaría restante para terminar lo que nos quedaba de vivir, aunque hayamos muerto sin haber sido matados, ni suicidados, ni nada. Claro, no van a ser todos esos años, pero seguramente un tiempo sí vamos a estar ahí. Era lo que quería comentar, Enrique. Muchas gracias. Sí, gracias, Jazz. Sí, efectivamente, ya habíamos dicho, ¿no? Que depende el estado de evolución de cada desencarnado y los motivos por los que está en esa localidad, en ese estado de conciencia. Entonces, por ejemplo, los suicidas, pues si les faltaban 80 años por vivir, pues esos 80 años tiene que vivirlos ahí y vivir todas las experiencias que tenía programadas para que fueran vividas, ¿sí? O sea, no escapa a la ley de karma. En ese sentido, tiene que vivir las experiencias que tenía que vivir, agradables y desagradables, lo que sea, lo que le haya tocado para esa encarnación manifestar en su actividad. Ese es un caso. En el caso de las demás personas, que es la gran mayoría, pues sí, mueren por alguna enfermedad, ¿sí? Pero en términos generales, pues esas personas cumplen con su karma en términos generales, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que la mayoría no tendrá problemas más allá de lo que corresponda a su grado evolutivo, es decir, qué tan fuertes son sus deseos o fueron sus deseos
en la última encarnación, qué tan fueron sus sentimientos y demás, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver precisamente con el espacio de tiempo que habrá de estar en ese estado de conciencia. Pero en términos generales, si la inmensa mayoría mueren por alguna enfermedad, no por muerte natural, como dirían ustedes los médicos, ¿no? Que ya por la vejez, que se agota la energía y ya la inmensa mayoría, pues fallecemos por alguna enfermedad. Pero en términos generales, también eso forma parte del karma, ¿sí? Entonces, está agotado el karma y se tiene que vivir ese momento en cama loca también. Pero es así en términos generales, según entiendo yo. Gracias, Jazz. Gracias, Enrique. Pati. Bien. Sí, Pati. Yo creo que Pati y ya después terminamos con la clave. Sí. Enrique, tengo dos preguntas, a ver si me puedes ayudar. La primera es, en este último suspiro que tenemos nosotros en el momento de nuestra muerte, ¿crees que estemos apoyados por deidades angelicales o no sé, algo del cielo para que nosotros no tengamos miedo en ese aspecto? Y la segunda pregunta es, sé que en ciertos libros, inclusive hay un libro muy importante que escribió una de las doctoras, que es creo que Elizabeth Kubler, en donde decía que nosotros presentimos nuestra muerte y nos empezamos a despedir de todo el mundo. ¿Tú sabes algo de eso? Gracias. Sí. A ver. Se dice en la literatura teosófica que existe el ángel de la muerte. El ángel de la muerte se hace presente cuando una persona va a desencarnar y de alguna manera le ampara, le ayuda en su proceso. Es decir, la protección es en el sentido de que los que están llorando, los que su partida, pues en este sentido, pues hay cierta protección, pues para que no llegue a detener el proceso, ¿sí? Es decir, que en algún sentido, cuando están presentes los familiares o los amigos o un ser querido y está con un profundo dolor y a gritos pide con todo su llanto y con todo su poder que no se vaya y que no se vaya, entonces es cierto que puede en un momento determinado trastornar ese proceso, ese momento sagrado del desprendimiento del alma, del cuerpo físico. Es un proceso difícil, más difícil para unos que para otras personas. Los demasiado materialistas pues no se quieren ir y luego si se les ayuda con esas peticiones desgarradoras de que no te vayas, que también es una expresión egoísta, pues entonces pueden ser perjudicados en ese sentido, ¿no? La propia Elizabeth Kubler-Ross, la doctora, pues habla, ya les había comentado, de una niña que le pidió a la doctora que le indicara a la mamá que tenía que ir por una muñeca o por un juguete a su casa, porque ella ya se quería ir, pero su mamá no le permitía, porque ahí estaba presente y ella percibía su energía de que tenía mucho miedo y no quería que se fuera. Entonces, la doctora pues atendió la petición, le indicó a la señora, a la madre, lo que debía hacer, lo que quería la niña, se fue. Cuando regresó, la niña se pudo retirar, ¿sí? Ya se pudo desencarnar, ¿sí? Y desde luego, comento nuevamente, retomo lo del ángel de la muerte,
pues para eso está precisamente, para poder apoyar al que está desencarnando, para que su desencarnación cumpla con el propósito kármico, ¿sí? En ese sentido. Lo otro que me preguntabas tenía relación con la doctora No, Elizabeth. era que nosotros presentimos nuestra muerte, por eso nos Sí, perdón. empezamos. Sí, sí, efectivamente, pues así lo hemos visto. Creo que todos hemos visto, hemos tenido ejemplos alguna vez de este tipo de manifestaciones en que hay personas que van a visitar a otra persona o a personas que hacía mucho que no habían visitado o que estaban disgustados y que de pronto cambia su actitud y se acerca y entonces va a pedir perdón y cosas por el estilo. Eso ocurre. A mí me ha tocado, eh, digamos, ser testigo de unos 2 o 3 casos de esa naturaleza en que de pronto las personas cambian y hacen ese tipo de acciones y en poco tiempo se van. Eso así es. Eh, en alguna ocasión, eh, el doctor Hawley eh, hablaba de eso precisamente, que es más, nosotros decidimos cuándo irnos, pero no porque impongamos nuestra voluntad sobre el karma, sino porque ya como alma, pues ya sabemos que ha llegado el momento y entonces determinamos en qué momento nos vamos a ir, pero no porque violemos la ley kármica, sino porque ya es el momento y entonces decimos hasta aquí nada más. Eso es todo. Bien, adelante, Sergio. Un comentario muy rápido, sé que ya tenemos que ir a la otra sesión. Sí. El comentario es de que el contenido del bardo Todol, ahorita escuché que lo mencionaron como teoría, supuestamente una base del budismo, es la misma, pues no, o sea, no es teoría, sino que es una base del budismo que los mismos maestros lo comentaban o lo veían de la misma forma, los Mahatmas. Entonces digo, para aclarar ese punto, que yo también lo corroboré ahora que estábamos estudiando las cartas de los maestros. Y pues otra información, ¿no? De que ya había habido otra charla de este tema. Actualmente se hacen en la Universidad de Pensilvania, hay una facultad de investigación. Muchas de esas investigaciones, o fue el parteaguas o algo inicial, fue los estudios de la doctora Kubler-Ross, y están sacando mucha información actual, obviamente basado también en ciencia, de este tema. Y obviamente se maneja, pues, este contenido del libro del Bardo Todol. El libro, pues no solamente es el único, sino hay varias fuentes. Pero está interesante. No tengo el nombre de la facultad, pero si les interesa, si me acuerdo ahorita, lo pongo, pero está muy interesante esa parte porque es algo muy actual, más aparte que se ha dado una investigación sobre más de 2000 testimonios de gente que viene y va, regresa de la muerte, vamos a decir. Solamente les quería pasar esa información, pero es una información, pues de fuente seria, ¿no? Y hay una facultad, no recuerdo ahorita el nombre, ¿cómo se llama? Pero está relacionado con este tema. No voy a decir que se salga del tema de lo que estamos hablando ahorita relacionado con la teosofía, porque ya ese sería el aspecto científico, pero basado en principalmente ahorita los nombres que se están mencionando, ¿no? Muy bien. Gracias, Sergio. Bien, entonces aquí concluimos.